El silencio del kiwi, la fruta que despierta genes dormidos contra el cáncer, y la industria lo oculta. Un enemigo silencioso y una fruta olvidada. ¿Sabías que en la lucha contra el cáncer existen alimentos que hacen mucho más que simplemente alimentarnos? Hoy quiero hablarte de una fruta que muy pocos mencionan, pero que puede ser uno de los aliados más poderosos para prevenir ciertos tipos de cáncer, el kiwi. Pero espera, ¿por qué nadie habla de esto? Vivimos en un mundo donde las grandes industrias alimenticias y farmacéuticas tienen un enorme control sobre lo que consumimos y lo que creemos que es saludable. Se hacen campañas millonarias para promover productos procesados, suplementos sintéticos, pastillas mágicas, pero muy pocas veces se habla de alimentos reales, vivos, naturales, que tienen un poder asombroso para sanar. Y aquí es donde entra el protagonista de nuestra historia, el kiwi. ¿Qué tiene de especial el kiwi? A simple vista parece una fruta más, pequeña, peludita por fuera, verde brillante por dentro. Rica, sí, refrescante, también, pero detrás de su apariencia modesta, el kiwi guarda un secreto impresionante que la ciencia empieza a revelar. Su capacidad para activar ciertos genes que estaban dormidos en nuestro cuerpo, genes que podrían ayudar a detener el desarrollo del cáncer o incluso reparar células dañadas. ¿Te parece demasiado increíble? No te preocupes, aquí no vas a encontrar palabras difíciles ni teorías complicadas. Te lo voy a explicar como si estuviéramos charlando en la cocina, con un té caliente en la mano y el deseo de cuidar nuestra salud con inteligencia y verdad. Imagina esto. En nuestro cuerpo hay genes que actúan como guardianes. Su trabajo es protegernos, reparar daños, eliminar células que se portan mal, como las que se vuelven cancerígenas. Pero por estrés, mala alimentación, contaminación y otros factores, estos genes se apagan como si se durmieran. El kiwi, gracias a ciertos compuestos naturales, especialmente su alto contenido en vitamina C, E, fitoquímicos y antioxidantes como la actinidina, puede reactivar esos genes dormidos. Y esto no lo digo yo, estudios científicos recientes están empezando a demostrarlo, aunque muchos no quieren que lo sepas. ¿Por qué? Porque si una fruta tan común pudiera ayudar a prevenir el cáncer, ¿quién seguiría comprando ciertos productos milagrosos? Lo que dice la ciencia y lo que prefieren callar. A lo largo de los años, los científicos han investigado miles de alimentos para entender cómo influyen en nuestras células, especialmente en aquellas que se comportan de forma anormal, como las células cancerosas. Y entre tantos estudios, el kiwi ha empezado a destacar. ¿Qué descubrieron? Varios estudios científicos, especialmente los realizados en universidades de Europa, Asia y Oceanía, donde el kiwi es más consumido, han demostrado que esta fruta estimula la apoptosis, que es la muerte natural de células dañinas. Esto es clave, porque muchas células cancerosas se vuelven inmortales y se multiplican sin control. El kiwi les recuerda que deben morir. Reduce el estrés oxidativo, es decir, el desgaste celular causado por los radicales libres. Estos radicales libres son como chispas que dañan nuestro ADN y con el tiempo pueden desencadenar cáncer. El kiwi los neutraliza con sus antioxidantes. Activa genes supresores de tumores, como el famoso gen P53, que funciona como un supervisor que repara el ADN dañado o elimina células defectuosas antes de que se conviertan en un problema mayor. ¿Qué componentes hacen esto posible? Vitamina C. El kiwi tiene más vitamina C que una naranja. Y no solo fortalece el sistema inmune, también protege a las células del daño que podría llevarlas a mutar. Actinidina, una enzima única del kiwi que mejora la digestión de proteínas y ayuda al cuerpo a eliminar toxinas más eficientemente, lo que disminuye la carga sobre el hígado y otros órganos clave en la desintoxicación. 3. Flavonoides y carotenoides. Estos compuestos vegetales no solo dan color y sabor,
También tienen propiedades antiinflamatorias y antitumorales. Son como pequeños escudos naturales. Vitamina E y polifenoles. Estos antioxidantes ayudan a proteger el revestimiento de nuestras células, evitando que se deterioren. ¿Y por qué nadie habla de esto? Porque el kiwi no se puede patentar, no se puede embotellar como una fórmula secreta. No genera miles de millones de dólares en tratamientos. Es una fruta natural, económica, poderosa, y eso no le conviene a todos. Muchas empresas prefieren que vivas dependiendo de medicamentos, suplementos caros o productos funcionales llenos de químicos en lugar de que descubras que un simple kiwi al día podría hacer una diferencia real en tu salud. Por eso, el kiwi ha sido silenciado. No es una teoría de conspiración loca. Es simplemente la consecuencia de un sistema donde la información que no genera ganancias se queda en la sombra. ¿Cómo consumir kiwi para activar sus poderes curativos? Ahora que ya conoces las propiedades impresionantes del kiwi y lo que dice la ciencia, vamos a lo práctico. ¿Cómo puedes aprovechar esta fruta al máximo? Porque no basta con comerla una vez por semana. La clave está en la constancia y la forma correcta de consumirla. ¿Cuántos kiwis deberías comer al día? Según estudios clínicos realizados en Nueva Zelanda y Japón, dos de los países donde más se investiga el kiwi, comer de 1 a 2 kiwis al día puede marcar una diferencia notable en los niveles de antioxidantes y en la capacidad del cuerpo para reparar el daño celular. Uno al desayuno y otro en la tarde o noche puede ser una excelente estrategia. No necesitas hacer dietas extremas, solo introducir el kiwi como parte de tu rutina diaria. ¿Cuándo y cómo comerlo? El momento y la forma en que consumes el kiwi también influye en sus beneficios. Aquí van algunos consejos. En ayunas, comer kiwi con el estómago vacío potencia la absorción de vitamina C y enzimas como la actinidina que ayudan a preparar el sistema digestivo para el resto del día. Con cáscara si es posible. La cáscara del kiwi tiene el triple de fibra que la pulpa y una concentración aún mayor de antioxidantes. Puedes lavarlo bien y comerlo con cáscara, si el tipo es suave como el kiwi gold o el baby kiwi. Evita combinarlo con productos lácteos de inmediato. Las proteínas de la leche pueden reducir la absorción de algunos antioxidantes del kiwi. Espera al menos 30 minutos si vas a consumir lácteos después. No lo cocines, el calor destruye parte de sus nutrientes. Es mejor comerlo fresco o en batidos fríos. Ideas deliciosas para integrarlo a tu dieta. Smoothie verde anticáncer. Kiwi o espinaca, o pepino, un toque de limón o agua o leche vegetal. Refrescante, depurativo y lleno de vida. Ensalada inmunológica. Kiwi en cubos, mo aguacate, tomate cherry, mo aceite de oliva, semillas de sésamo. Una mezcla poderosa para tus células. Kiwi con avena nocturna. Avena remojada para kiwi en rodajas, chía con amala. Deja reposar toda la noche y obtendrás un desayuno perfecto para limpiar tu cuerpo desde adentro. Aunque el kiwi es una maravilla, hay algunas advertencias que debes conocer. Alérgicos. Algunas personas tienen alergia al kiwi. Si al consumirlo sientes picazón en la boca, garganta o labios, suspende su consumo y consulta a un médico. Personas con problemas renales. El kiwi es rico en potasio, lo que es bueno para la mayoría, pero si tienes insuficiencia renal, debes moderarlo. En tratamiento anticoagulante, el kiwi puede potenciar el efecto de estos medicamentos. Si tomas aspirina o warfarina, consulta antes de incluir kiwi en grandes cantidades. Como ves, esta fruta sencilla esconde un poder tremendo y solo necesitas pequeñas acciones para incorporarla a tu vida diaria. En la próxima página hablaremos de algo aún más impresionante: los efectos del kiwi sobre el ADN y cómo puede influir en tu descendencia. Sí, lo que comes hoy podría proteger incluso a tus hijos y nietos. ¿Cómo el kiwi podría proteger a tus hijos y a los hijos de tus hijos? Sí, suena increíble, pero es completamente real.
Lo que comes hoy puede cambiar el futuro de tu descendencia. Y no es una frase bonita, es ciencia pura. Este fenómeno se llama epigenética, y el kiwi tiene un papel muy interesante en esta historia. ¿Qué es la epigenética? Imagina que tu ADN es como un libro de instrucciones muy largo, con miles de páginas. Todos nacemos con ese libro. Pero aquí viene la parte mágica. No todas las páginas están abiertas todo el tiempo. Algunas están cerradas, inactivas, y otras abiertas, activas. Lo que comemos, sentimos o respiramos puede activar o desactivar partes de ese libro. En otras palabras, tu estilo de vida puede influir directamente en cómo se comportan tus genes y los de tus hijos. Y sí, lo que tú haces hoy puede dejar marcas genéticas que tus hijos heredarán, incluso aunque nunca hayan comido un solo kiwi en su vida. ¿Qué tiene que ver el kiwi con esto? El kiwi, como explicamos antes, tiene antioxidantes, enzimas y compuestos bioactivos que no solo protegen tus células, sino que también influyen en cómo se expresan tus genes. Un estudio publicado en Nutrients Journal demostró que el consumo regular de kiwi puede activar genes protectores del ADN celular y reducir la inflamación sistémica, dos factores clave en la prevención de enfermedades hereditarias. Y esto es donde se pone emocionante. Esas modificaciones epigenéticas pueden transmitirse a tus hijos. Tu salud hoy es su escudo mañana. Y si ya tengo hijos, aún estás a tiempo. Aunque los efectos epigenéticos son más fuertes antes del embarazo, en hombres y mujeres, una buena alimentación puede seguir generando cambios positivos que influyen en la calidad de tus células y tu salud general. Además, si les das kiwi a tus hijos desde pequeños, no solo estarás ayudando a fortalecer su sistema inmunológico, sino que también estarás enseñándoles a prevenir desde la raíz, sin miedo y sin depender de soluciones artificiales, lo que no quieren que sepas. Piénsalo, si una fruta puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, activar genes saludables y beneficiar a generaciones futuras, ¿por qué no hay campañas sobre el kiwi en cada escuela, hospital o supermercado? La respuesta es dolorosa, pero sencilla, porque no da dinero. No se puede patentar una fruta, no se puede convertir en una píldora carísima, y no se puede controlar un producto que puedes cultivar en tu patio trasero. Así de simple. Por eso, el kiwi no tiene voz, pero tú sí. Lo que pasa en tu cuerpo cuando comes kiwi todos los días. A veces subestimamos el poder de lo simple. Pensamos que una fruta no puede cambiar mucho. Pero cuando haces del kiwi un hábito diario, tu cuerpo comienza a hablar en voz baja. Y lo que dice es asombroso. Aquí te lo explico, paso a paso, como una especie de viaje dentro de ti. Día 1-2, entra el refuerzo. En cuanto comes kiwi, su fibra soluble e insoluble mejora el movimiento de tu intestino, ayudando a eliminar desechos acumulados. Sus antioxidantes comienzan a combatir los radicales libres que dañan tus células. Es como si tu cuerpo recibiera una pequeña patrulla de limpieza y defensa. Además, la vitamina C se absorbe rápidamente, reforzando tus defensas y ayudando a crear colágeno, que es clave para piel, vasos sanguíneos y órganos. Día 3-5, silencio en la inflamación. El kiwi tiene un efecto antiinflamatorio poderoso. Si sufres de inflamación crónica y muchos ni lo saben, tus órganos viven estresados. Pero al comer kiwi con constancia, se reduce la hinchazón celular, los tejidos respiran mejor y tu cuerpo empieza a descansar por dentro. Muchos reportan sentir más energía y menos fatiga, porque el cuerpo ya no está luchando contra un fuego silencioso. Día 6-10. El ADN empieza a respirar. Aquí es donde ocurre lo increíble. Ciertos compuestos del kiwi comienzan a reactivar genes protectores, como los supresores tumorales. Esto no significa que el kiwi cure el cáncer, pero sí que ayuda al cuerpo a recuperar su capacidad natural de defensa celular. Es como si encendieras los sensores de alerta que estaban apagados. Semana 2 en adelante. Limpieza profunda y escudo celular.
Tu sistema digestivo funciona mejor. Tu hígado filtra toxinas con más eficiencia. Tu piel mejora. Tu descanso se vuelve más profundo. Y lo más importante, tus células tienen un entorno más saludable para reproducirse sin errores, lo que disminuye el riesgo de mutaciones que pueden llevar a enfermedades graves como el cáncer. Incluso si no lo ves en el espejo, tu cuerpo te lo agradece por dentro, en silencio pero con firmeza. Y si paro de comer kiwi, no pasa nada si dejas de comerlo por unos días, pero como todo lo natural, el beneficio está en la constancia. No necesitas obsesionarte, solo convertirlo en un pequeño ritual de amor propio. Un kiwi al día puede parecer poco, pero para tu cuerpo es una señal de que te importa. El caso que dejó sin palabras a la comunidad médica, a veces una historia real puede decir más que 100 teorías. Hoy te contaré sobre Elena Dawson, una mujer de 42 años de Nueva Zelanda, cuyo testimonio ha comenzado a circular silenciosamente entre círculos de investigación médica, pero que no verás en los medios. Una historia marcada por el miedo. Elena tenía un historial familiar devastador. Su madre murió de cáncer de colon a los 49. Su tía materna, cáncer de páncreas a los 53. Su abuela, cáncer de ovario. Los médicos le recomendaron vigilancia constante, estudios genéticos y, si fuera necesario, hasta una cirugía preventiva para extirpar órganos con riesgo. Pero Elena eligió otro camino. No porque rechazara la medicina, sino porque quiso empezar a luchar desde lo más básico, su alimentación. Estudió, investigó y descubrió algo que muchos pasamos por alto. La alimentación influye directamente en la activación o desactivación de genes de riesgo. Y fue así como el kiwi entró en su vida. Un cambio radical. Durante un año, Elena decidió cambiar su dieta por completo. Eliminó los alimentos ultraprocesados, redujo el azúcar, aumentó su consumo de vegetales crudos y orgánicos y, sobre todo, comenzó a comer 2 kiwis al día. Uno por la mañana en ayunas y otro por la noche. No fue fácil. Hubo días en que pensó que era inútil, que no haría ninguna diferencia, pero siguió adelante. 6 meses después, su digestión mejoró, su piel cambió, su nivel de energía era otro, su cuerpo parecía más ligero, más limpio. Pero lo más impresionante llegó en los estudios médicos. Lo que revelaron los análisis, en una evaluación de seguimiento, los resultados genéticos mostraron una reducción en la actividad de genes inflamatorios y un aumento en la expresión de genes supresores tumorales. Es decir, su cuerpo comenzó a reparar y protegerse de forma más activa. Los médicos no podían explicarlo con pastillas, porque no había ninguna. Todo venía de su alimentación, de sus elecciones diarias. Y sí, del kiwi. Uno de los oncólogos dijo, y cito textualmente, lo que estamos viendo en ella es lo que buscamos lograr con terapias muy costosas, pero su cuerpo lo está haciendo por sí solo. ¿Por qué esta historia no salió en las noticias? Porque no es sensacionalista, porque no vende tratamientos, porque no da ganancias a la industria. Y sobre todo, porque demuestra que el poder no siempre está afuera. Muchas veces está en nuestras manos, en nuestra mesa, en una simple fruta verde. ¿Cómo construir tu propio escudo anticáncer con kiwi alimentos real? Después de conocer el caso de Elena, seguro te estás preguntando, ¿qué puedo hacer yo? ¿Por dónde empiezo? ¿De verdad es posible protegerme desde la cocina? La respuesta es sí. Y aquí te daré una guía práctica y sencilla, sin complicaciones, para que armes tu propio escudo celular diario, con el kiwi como protagonista. Paso 1. Activa tus mañanas con kiwi. En ayunas, toma un vaso de agua tibia con unas gotas de limón. Espera 10 minutos. Luego, come 1 kiwi entero, preferiblemente con cáscara si lo toleras. Recuerda lavarlo bien. Esto ayuda a activar tu sistema digestivo, limpiar tu intestino y preparar tus células para el día. Hazlo todos los días, como cepillarte los dientes. Hazlo rutina. Paso 2. Comidas limpias, cuerpo fuerte.
No basta con comer kiwi si el resto de tu alimentación está llena de toxinas. Reduce o elimina lo siguiente: alimentos procesados y enlatados, azúcar refinada y harinas blancas, frituras y aceites industriales. Y aumenta frutas crudas como kiwi, arándanos, papaya, verduras verdes, espinaca, brócoli, repollo, semillas chía, linaza, girasol. Agua natural, más de 2 litros al día. Paso 3. Mueve tu cuerpo, mueve tus genes. El ejercicio no solo es para perder peso, también activa genes protectores. Caminar 30 minutos al día, respirar aire puro, estirarte, todo eso ayuda a que el oxígeno circule, que tus órganos trabajen mejor y que tu sistema inmune funcione como debe. Hazlo mientras escuchas música, podcasts o, por qué no, mientras reflexionas sobre la vida. Paso 4. Cierra tu día con kiwi. Antes de dormir, come tu segundo kiwi del día. Esto ayuda a la digestión, al descanso y sobre todo a reducir la inflamación nocturna, que es cuando el cuerpo repara más profundamente. Algunos estudios sugieren que el kiwi incluso mejora la calidad del sueño gracias a su contenido en serotonina natural. Paso 5. Sé constante, no perfecto. No necesitas hacerlo todo perfecto, ni todos los días serán iguales. Lo importante es que te comprometas contigo, que no subestimes el poder de una fruta, de una caminata, de una respiración consciente. Pequeñas acciones diarias pueden cambiar tu vida. El cuerpo no necesita milagros, necesita constancia. Una fruta, una decisión, un despertar. Después de todo lo que has leído, tal vez estás pensando: ¿y si realmente algo tan simple como el kiwi pudiera ayudarme a prevenir el cáncer o fortalecer mi salud? La respuesta no es mágica, pero sí poderosa. Sí puede ayudar, y mucho. Pero antes de continuar, es muy importante que tengas esto claro. Este video no pretende reemplazar los tratamientos médicos, ni los exámenes, ni los controles con tu oncólogo, nutricionista o cualquier otro especialista. El kiwi y una alimentación consciente son un complemento, una herramienta más en tu camino hacia la salud. Tu tratamiento debe continuar tal como lo indica tu médico. Pero si además de eso decides nutrir tu cuerpo con inteligencia, darle lo que necesita, protegerlo desde adentro, entonces estarás peleando con todas tus fuerzas. Y eso, créeme, marca la diferencia. A veces lo más poderoso es lo que menos ruido hace. El kiwi no grita, no tiene comerciales, no aparece en grandes pancartas, pero trabaja en silencio, donde nadie ve, en tus células, en tu ADN, en tu futuro. Quizás por eso nadie te lo dice, pero ahora tú lo sabes, y con saberlo puedes decidir. Tú eliges si seguir siendo cliente de las industrias, o empezar a ser guardián de tu propia salud. Una fruta al día no parece gran cosa, hasta que entiendes que puede cambiar tu historia. Si este video te ayudó, compártelo con alguien a quien quieras proteger. Suscríbete a nuestro canal para más contenidos así, reales, humanos y sin filtros. Y recuerda, no estás solo, no estás indefenso. Cada decisión que tomas es una semilla que puede florecer en bienestar. Nos vemos en el próximo artículo. Y no lo olvides, lo más natural es lo más poderoso.